Es importante entender que los demonios, los adivinos, los psíquicos y todos los que supuestamente hablan no saben nada acerca del futuro. Solo Dios sabe el futuro. Entonces, ¿por qué se cumplió lo que Él dijo? Precisamente porque la Biblia dice: todo se hará conforme has creído. Si usted le cree al horóscopo o al adivino o al psíquico, usted es el que va a hacer que ya sea esa desgracia o esa, entre comillas, bendición suceda. ¿Y quién recibe la gloria? Pues Satanás y los demonios. Por eso cuando a mí alguien viene y me profetiza algo, yo no lo acepto. Uy, veo noche de oscuridad, yo digo: reprendo al diablo. Ahora no se lo digo a la cara, pero yo no voy a aceptar eso. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo puede llenar mi cabeza de cucarachas. ¿Y cuántas veces personas han profetizado cosas falsas? Vas a morir. Y se mueren. ¿Por qué? Porque aceptaron la palabra. No porque ese sea profeta, no, aceptaron la palabra. O tu esposo te va a ser infiel, y ella aceptó esa palabra, y por haberlo aceptado volvió al marido en un hombre infiel. Por eso necesitamos discernimiento y callarle la boca al enemigo. Ahora, por otro lado, también cuando el enemigo da palabras, él, aunque no sabe el futuro, él puede hacer que eso que él ha profetizado o que ha hablado el brujo, el que sea, se realice. ¿Para qué? Para esclavizarnos. Todos estos pecados, la adivinación, el horóscopo, los psíquicos, el espiritismo, están prohibidos en la Biblia porque le abren la puerta a los demonios. Y si usted ha hecho algo de esto, tiene que pedirle perdón a Dios. Tiene que arrepentirse, es decir, dejar de hacerlo, ir a su casa, quemar todo eso. Tiene que renunciar a los demonios y tiene que echarlos fuera. Y la próxima vez que usted va a buscar dirección, vaya solo a quien, a la fuente, a Dios. La Biblia dice, o Jesús dijo, que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. El Espíritu Santo es el que nos revela qué debemos hacer, no las personas. Y la Biblia dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que hay que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo y hay que llenarnos de la palabra. En Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. El siguiente pecado es la hechicería, es decir, acudir a brujos, hechiceros, chamanes, o ahora un poco más play, los wiccas, para que pongan un maleficio sobre un vecino, sobre quién sabe quién, o para quitarse un maleficio. ¿Cómo así que políticos en esas cosas tan absurdas, que es que lavándose ahí con árboles y quién sabe qué ramas? Eso es brujería, prohibido en la palabra. Pero peor, ustedes votando por ellos. O cuántos no van al hechicero para que ponga un hechizo de sanidad o un hechizo de prosperidad. Dice Deuteronomio 18:11: no permitas que el pueblo haga conjuros. Pero lo siguiente son los amigos imaginarios, los guías espirituales o ángeles. Y en algunos colegios, desde que uno era niño, yo recuerdo, estaba en primaria, la señora: a ver, todos van a tener un momento de meditación y van a imaginarse a un amigo y van a comenzar a hablar con él.
¿Cuántos no fomentan esta práctica? Pero esto es una puerta abierta a los demonios y es necesario cortar esa relación. Pero lo siguiente es el mundo del entretenimiento, los libros y las películas, los juegos de roles imaginarios, los juegos del computador, la música, que tiene detrás de todo eso el ocultismo. Y el mundo nos lo presenta como algo divertido, fascinante. Todos lo hacen. Yo recuerdo que cuando era niño, mi mamá no nos dejaba ver ni siquiera Hechizada. ¿Recuerdan la que movía la nariz? Por algo no nos lo dejaba ver. La Biblia dice, 1 Pedro 4:3, pero pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Y 2 Corintios 5:14 dice, ¿cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿De qué lado está usted? Jesús dijo, el que no está conmigo está en contra mía. Lo siguiente es la yoga. Y yo sé que en la yoga hay ejercicios respiratorios y ejercicios de estiramiento que son buenos, pero ni siquiera son de ellos. Son ejercicios que Dios nos dio a nosotros y tenemos que aprender a usarlos. Los usan dentro de la yoga. Y lo que muchos no entienden es que el objetivo de la yoga como práctica religiosa que es unirnos con lo divino, entre comillas, y no es el Dios en el cual nosotros creemos, sino los dioses falsos del hinduismo. Pero lo siguiente es el paganismo. Toda religión falsa es demoníaca. Y toda religión falsa es aquella que nos predique a otro Dios y niegue a Jesús como el único Salvador y el único mediador entre Dios, Jehová, Yahweh y nosotros. La Biblia dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesús. No son las obras, no son las religiones, no es la ciencia cristiana, no son los testigos de Jehová, nada de eso. Solo ¿quién? Jesús. Pero lo siguiente es la idolatría. Éxodo 23 dice, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen. Ahora yo entiendo que todos tenemos en nuestras casas imágenes, es decir, fotos de nuestros hijos, de la gente que queremos, pero eso no es idolatría. Idolatría es tener una imagen y adorarla, hablarle, postrarnos ante esa imagen, o como dice al final de Éxodo 24, entregar nuestro corazón a esos dioses. En la Biblia nos relata también la historia de un hombre que se va al campo y encuentra un árbol y lo tumba, y de ese árbol comienza a construir un ídolo y luego se postra y lo adora. ¡Qué bruto! ¿Cómo va a creer que eso que él mismo cortó es un Dios? Pero luego en Salmo, en dos lugares encontramos, en el capítulo 135, versículo 15, que los ídolos de los paganos son producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Y aquí está la maldición o la consecuencia. Semejantes a esos ídolos, así de ineptos son quienes, los que los hacen, pues también los que confían en ellos. ¿Será que por eso hay tanto inepto en Colombia? Aquí dice, tienen ojos y no ven. Tienen mente y no piensan. Es una maldición. Finalmente, la oración a los santos. Toda oración que no es dirigida a Dios
es contraria a la palabra de Dios. Y cuando hablo de Dios me refiero a Dios Padre, Dios Hijo, Jesús y Dios Espíritu Santo. Jesús dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre yo lo haré. También dice: pídanme a mí. No hay ni un versículo en la Biblia que nos autorice a orarle a los santos, aunque hayan sido muy buenos. Eso es espiritismo. Ni a María, la madre del Señor. No podemos hacerlo, por más que la honremos. Ni a los ángeles. Es Dios el que le ordena a los ángeles, no somos nosotros. ¿Por qué este tema es tan importante? Porque este tema, o este punto, el ser libre del ocultismo y el paganismo, abre las puertas para que seamos libres de todas las otras ataduras. Por eso cuando nos contaron que algunos, cuando le hacen discipulado a sus ovejas, se saltan este tema porque no lo ven necesario, pensamos: pero qué brutos. Pero ¿quién está detrás de esto? El enemigo. Porque los demonios del ocultismo impiden que seamos totalmente libres, bloquean la presencia del Señor.